el ejercicio número 26 del trabajo práctico 3 de la guía 2020 de análisis matemático 1. Este ejercicio dice lo siguiente. Dice que una ventana tiene forma de rectángulo y está coronada con un semicírculo. Este debe ser el rectángulo, este es el semicírculo. El rectángulo es de vidrio claro, mientras que el semicírculo es de vidrio de color y transmite solo la mitad de luz por unidad de área en comparación con el vidrio claro. Después dice, el perímetro total es fijo, ¿sí? Encuentre las proporciones de la ventana que admitan la mayor cantidad de luz. Y dice que se desprecie el espesor del marco, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Bien, tenemos luz que atraviesa dos superficies. Una superficie de vidrio claro, dice que ahí pasa el 100% de luz por unidad de área, y otra superficie que pasa el 50% de luz por unidad de área. O sea que yo puedo, si quiero saber la cantidad de luz que hay de este lado de la ventana, si acá está la luz emitida y acá está la luz recibida va a depender de la luz emitida, va a depender del área que tenga este rectángulo, acá va a estar multiplicado por 100%, que sería multiplicar por 1, y después, como esto es aditivo, la luz, también va a llegar la luz que venga del semicírculo. En ese caso, la luz que venga del semicírculo también va a depender de la luz emitida, del área del semicírculo, y acá va a estar multiplicado por un 50%, que sería multiplicar por un medio. Bien. Entonces, como este 50% es la cantidad de luz que llega por unidad de área, esto fíjense que va a tener unidades de área y acá va a estar dividiendo por unidades de área y va a hacer que todo esto tenga unidades de luz, ¿sí? Bien. Después dice que el perímetro es constante. Acá no aclara si el perímetro es el perímetro de la figura compuesta o la suma de los perímetros de estas dos figuras, o si este segmento se cuenta una sola vez. Vamos a suponer nosotros que este segmento no cuenta como perímetro, ¿sí? Nos quedamos solamente con el perímetro externo de esta figura, ¿sí? Es como que esta ventana yo la voy a armar con una madera que va a hacer este arco, va a hacer estos tres segmentos, y acá entre medio no necesito madera, ¿sí? Como que puedo llegar con los dos vidrios y no pongo una madera ahí. Pero podría cambiarse la formulación para tenerlo en cuenta si ustedes quisieran. Y lo que pide es que se maximice la cantidad de luz recibida. Entonces acá yo quiero que vean la palabra clave, la palabra más importante de todo este enunciado es, acá dice, encuentra las proporciones de la ventana que admitan la mayor cantidad de luz, ¿sí? Cuando yo leo esto, ahí yo tengo que pensar en que estoy en un problema de optimización. En particular, estoy en un problema de maximización, ¿sí? Tengo que maximizar una función. ¿Qué función voy a maximizar? La luz recibida. Y la luz recibida va a depender de la luz emitida, del área de estas dos figuras y de estos coeficientes que son fijos. Algo que lo deberían saber, pero se los recuerdo, este simbolito, estos dos ceritos con una rayita al medio, significa multiplicar por un centésimo, ¿sí? Entonces, cuando yo leo esto 100%, esto es un número igual a 1, ¿sí? O cuando leo esto, es un número igual a un medio. Bien, entonces veamos ahora cuánto vale el área del rectángulo y el área del semicírculo. El área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Base por altura. Y el área del semicírculo es la mitad del área del círculo. Fíjense que acá he usado estos subíndices como dibujitos, pero ustedes podrían usar una letra, quizás sea más formal, ¿sí? Esto ha sido puesto por una cuestión pedagógica solamente, ¿sí? El área del círculo es un medio, el área del círculo es pi por radio cuadrado, entonces el área del semicírculo es un medio
de pi por radio cuadrado. Muy bien. Por otro lado, acá aparece una restricción que es esta que yo he escrito acá. Quiero que la vean acá en el problema, donde dice que el rectángulo está coronado, dice que la ventana de forma rectangular está coronada con un semicírculo. Esa palabra coronada con un semicírculo, matemáticamente es esto que tengo acá. El radio del semicírculo es igual a b sobre 2, ¿sí? O sea que acá el semicírculo va desde este vértice hasta este vértice del rectángulo, ¿sí? Acá lo tengo en forma geométrica, recién lo vimos en forma coloquial, que es como está en el enunciado del ejercicio, y acá está en forma matemática. Muy bien, ahora armemos esta expresión para la luz recibida. Tenemos la luz emitida de factor común de estos dos, entonces lo podemos sacar acá como factor común. Acá tengo el área del rectángulo por 100%, que sería directamente B por H. Y del otro lado tengo, fíjense que hay varias cosas a tener en cuenta. Por un lado está este 1/2, por el hecho de que es un semicírculo, ¿sí? Este 2 que tengo acá abajo. Después tengo otro 1/2, que es el hecho de que está este coeficiente que dice que la cantidad de luz que pasa por el semicírculo es la mitad de lo que pasa por el rectángulo. Entonces aparece este otro 2 acá. Y después falta multiplicar por pi por radio cuadrado. Acá tengo pi y radio cuadrado con esta expresión es b cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces fíjense que esta expresión para L sub R aparece b y h. Ya R no aparece. Usé la restricción esta para bajar el número de variables de esta expresión. Originalmente esta habría tenido tres variables. B, H y R, ¿sí? B, H y R. Pero gracias a esta restricción puedo reducir el número de variables acá a solamente 2, ¿sí? B y H. Son 2. Dos variables geométricas. Además hay otra variable que es L sub B, que es la luz emitida, ¿sí? Porque dicen que quieren maximizar la luz recibida, pero la luz recibida va a depender de la luz emitida. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos con esa variable, con L sub B. Entonces acá tengo tres variables. Ya usé esta restricción y tengo otra restricción más, que es que el perímetro es constante. Siempre las restricciones me van a ayudar a disminuir el número de variables. ¿Por qué? Porque la restricción es una relación entre las variables. Entonces voy a poder despejar una, reemplazar acá y va a hacer que se disminuya el número de variables. Fíjense que el perímetro, como lo he contado, es 2h más b más pi por radio. ¿Por qué? 2h sería la longitud de este segmento más la longitud de este segmento. Después tengo más b, es la longitud de este segmento. Y después tengo más la longitud de este arco que está acá arriba, que sería 2pi por radio, si fuese una circunferencia, y como es un semicírculo, su perímetro es una semicircunferencia. Entonces este 2pi por radio lo tengo que dividir por 2, ¿sí? Y me queda 2h más b más pi por radio. A su vez, pi por radio era b sobre 2. Vuelvo a escribir todo en términos de b para que no me aparezcan más variables, ¿sí? Quiero reducir el número de variables. Entonces tengo p que me relaciona a h con b. Entonces, h es variable y b es variable porque pueden cambiar las proporciones. Esta ventana puede hacerse más esbelta o más robusta y va a ir cambiando la forma, ¿sí? Siempre ajustándose el semicírculo, estando coronando al rectángulo. Entonces, acá vemos que b y h son dos variables y esta es una constante. Entonces, si yo tengo dos variables y una constante, voy a poder despejar una variable. Por ejemplo, acá he despejado h. Fíjense, me quedé con 2h, es p menos b por todo esto que está acá, sería esto que está aquí, y me queda que h es p menos b por 1 más pi sobre 2, todo eso sobre 2. Entonces, en esta expresión tengo h que depende ahora de una sola variable, de b, porque p es una constante, ¿sí? Entonces, este h, hacemos pausa un ratito ahí para que lo vean todo,
Y ahora vemos que con h lo que podemos hacer es sustituirlo acá. Entonces me queda L sub b por b, y acá me va a quedar, cuando sustituí esa expresión para h, acá va a desaparecer la variable h. Solamente va a quedar p, que es una constante, y va a quedar b. Entonces me queda p sobre 2 menos b sobre 2 por 1 más pi sobre 2, y todo eso más pi por b sobre 16. Ese, recordemos que sale de sacar estas cuentas, ¿sí? Ese lo tengo acá porque tenía 2 al cuadrado, es 4 por 2, 8 por 2, 16. Ahí tengo ese pi sobre 16 que aparece acá. Acá, ¿qué restricciones me quedan? Me quedan solamente restricciones geométricas. Tengo que tener en cuenta que tanto b como p, que son las únicas que aparecen acá, las únicas variables geométricas que aparecen acá son longitudes, entonces son positivas. B y P son longitudes. Esta variable es una variable que en particular para nuestro problema vamos a ver que va a ser constante. Y L sub B es una variable que también la vamos a definir como positiva porque es la cantidad de luz. Muy bien. Entonces, acá en este paso lo único que he hecho es trabajar algebraicamente con estas variables, he distribuido b para que esto empiece a tomar forma de polinomio y lo pueda trabajar de forma más simple. Y acá lo que he hecho es agrupar los términos que están con b cuadrado y los términos lineales, ¿sí? Entonces todo esto es un coeficiente que multiplica b cuadrado y esto es un coeficiente que multiplica b. Esta cuentita la puedo sacar, que es una suma de fracciones, está acá, me queda este coeficiente que está acá. Lo importante que tiene que ver acá es que al final me ha quedado dos variables. Como P es una constante, solamente me ha quedado como variables L sub E, que es la luz emitida, y B. Bueno, ahora quiero que, como ya tenemos bastante reducido nuestro problema de optimización, lo vamos a poder escribir. Nosotros lo que tenemos que encontrar es el máximo L sub R, maximizar esta variable, que es la variable dependiente, bajo las siguientes restricciones. De que P sea constante, que es lo mismo que decir que P' es igual a 0, y la otra restricción es que B tiene que ser positivo, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, porque uno se puede ver tentado a decir, bueno, en vez de maximizar L sub R, puedo maximizar L sub R sobre L sub B, ¿sí? Esta fracción que está acá. Y acá quiero que veamos una cosa. Ese pensamiento está bien, pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto que está acá es el máximo L sub R. Y esto es el máximo de la relación. No son necesariamente iguales, ¿sí? El máximo de L sub R en este caso sería esta ordenada, y el máximo de L sub R sobre L sub E, si esta es la expresión, esta es la curva L sub R sobre L sub E, tiene una ordenada distinta, ¿sí? Lo que sí tienen en común es la abscisa. Ambos máximos se dan para el mismo valor, como L sub E, si yo lo supongo constante en relación a B y a P, ¿cuál tiene sentido? Porque no tiene nada que ver la longitud de las maderas con la cantidad de luz que va a entrar por la ventana, ¿sí? Sí va a estar relacionado la longitud de las maderas con la luz que va a atravesar la ventana. Bien, entonces, acá hay una notación, así como yo uso max para encontrar el máximo de una variable, yo puedo sacar la función inversa de max, es argmax, o sea, el argumento que maximiza a L sub R. O sea, ¿cuál es el B que hace que L sub R sea máximo? Eso es lo que significa todo esto. Fíjense que el B que hace que L sub R sea máximo es el mismo B que hace que esta fracción sea máxima, ¿sí? Es lo que acá está escrito analíticamente, lo que acá está escrito dibujado gráficamente, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el B que maximiza la luz recibida, lo puedo encontrar buscando el B que maximiza esta fracción,
¿sí? Y eso es muy útil por lo siguiente. Yo ahora puedo trabajar con esta variable dependiente, L sub R sobre L sub E, y construir una función con eso. Y esta función tiene la ventaja que va a depender solo de B, ¿sí? Fíjense que acá, cuando esta expresión la divida por L sub E, solamente me va a quedar solamente B, ¿sí? Y P, que es una constante. Entonces llego a esta función f de b, que es p por b sobre 2 menos 3pi más 8 sobre 16 por b cuadrado. Es un polinomio, ¿sí? De segundo grado que tiene término cuadrático y término lineal solamente. Donde hay uno de los coeficientes que yo lo conozco numéricamente y el otro coeficiente, no sé cuánto es numéricamente, pero sé que es una constante igual a p sobre 2. Bueno, ahora que ya tengo la función a optimizar, ya estoy en mitad de camino, en este río que estamos cruzando, queda maximizar esta función. ¿Cómo lo hago? Para encontrar los máximos, el procedimiento empieza de la misma manera que para encontrar los mínimos. Hay que buscar los puntos críticos de esta función y luego ver si en esos puntos críticos estoy en un máximo, en un mínimo o en ninguna de las dos cosas. Son las tres cosas que pueden pasar con un punto crítico. Bien, entonces acá escribí de nuevo la función. F de b, cuando la derivo tengo f' de b, ¿sí? Y es la derivada de esto. ¿Con respecto a quién vamos a derivar? ¿Con respecto a p o con respecto a b? Yo lo que necesito es encontrar el b que maximiza, entonces la variable es b. Entonces yo derivo esta expresión suponiendo que p es una constante. Entonces p sobre d es una constante y al derivar acá me queda una constante por una variable lineal, me queda esa constante, p sobre 2. Y acá de manera similar derivo este término cuadrático y obtengo esto. Bien, ¿cuáles son los puntos críticos? Son aquellos que hacen que la derivada de f no exista o que la derivada de f sea igual a 0. Lo primero que veo es que como yo tenía acá, la función era un polinomio, al derivarla también obtengo un polinomio, ¿sí? Y el dominio de los polinomios son todos los reales. Entonces veo que no existe ningún b que haga que no exista f' de b, ¿sí? Entonces ese tipo de punto crítico no lo voy a tener. Ahora sí existe un b que hace que f' en b sea 0. Y lo encuentro igualando esta expresión de la derivada a 0. Cuando igualo esto a 0, obtengo esta ecuación de donde puedo despejar b, ¿sí? Acá despejé p y acá despejé b. Y a este b le he llamado b asterisco porque es el b que le puedo llamar b crítico, es el b que es un punto crítico, ¿sí? Este valor de b hace que la derivada sea 0. Ahora hay que ver si f en b asterisco es un máximo, si es un mínimo o es ninguna de las dos cosas, ¿sí? ¿Cómo lo puedo verificar? Una de las formas más simples es con el criterio de la derivada segunda. Tengo f', esta, la derivo una vez más y tengo f segunda en b, que es esta expresión que está acá. Fíjense que quedó como una constante, ¿sí? La función original era cuadrática, la derivada lineal, la derivada segunda constante. Y eso implica rápidamente, como es una constante y es negativa, como f segunda en b es un número negativo para cualquier valor de b, en particular para este b asterisco, también va a ser negativo. Y por lo tanto, geométricamente puedo usarlo como regla mnemotécnica. Si la derivada segunda es negativa, entonces es cóncava para abajo y por lo tanto estoy en presencia de un máximo. O sea, f en b asterisco es un máximo. ¿Un máximo de quién? ¿De L sub R? ¿De B? ¿De L sub E? No, es un máximo de L sub R sobre L sub E, ¿sí? Nuestra variable dependiente. Es el máximo que puede tomar esta variable dependiente. F en B asterisco. Ahora me falta decir cuánto debe valer la otra dimensión, pues tenía B y después me falta H. A su vez con H voy a poder sacar también
voy a poder sacar R, ¿sí? ¿Cómo encuentro los valores de la otra variable? Vuelvo a la restricción. La restricción la tenía en la expresión del perímetro en función de b y de h. Entonces, en esta expresión, si yo despejo h, que ya la tenía despejada porque es la misma que usé para reducir el número de variables. Si yo, así como tengo h en función de b, recuerden que lo tenía acá, h en función de b, esa misma expresión me sirve para encontrar h asterisco en función de b asterisco, ¿sí? Lo único que he hecho es poner un asterisco a cada uno. O sea que al b crítico le va a corresponder un h crítico. Y acá finalmente lo que he hecho es reemplazar este valor de b asterisco que tenía acá, lo sustituyo acá, y todo esto que está acá es una constante. Muchos me dirán, sí, es una constante, pero una constante igual a ¿cuánto? Porque esto depende de p. Para distintos valores de p, h asterisco va a tener distintos valores, ¿sí? Y lo mismo con b asterisco. Bueno, esto es algo que pasa mucho en ingeniería, que es que el resultado del problema que ustedes han resuelto no es un número, ¿sí? Sino que es una fórmula y puede ser una herramienta. Por ejemplo, tengo un carpintero que quiere hacer ventanas y quiere que maximice la luz que pasa por la ventana y quiere que las ventanas tengan esa forma. Entonces, el ingeniero lo que le provee al carpintero son estas formulitas, ¿sí? Entonces, el ingeniero le da al carpintero esta formulita y esta formulita. Entonces el carpintero dice, bueno, voy a fabricar una ventana. Bueno, a ver, para esta ventana, ¿de cuánta madera dispongo? Bueno, dispongo de 3 metros de madera. Esa madera es el valor de P, porque es el perímetro externo de la ventana. Entonces, fíjense que P yo lo reemplazo con ese valor, 3 metros por ejemplo, saco toda esta cuenta y me va a decir cuánto tiene que medir H, y acá hago lo mismo y me va a decir cuánto tiene que valer B. Entonces con H y B ya puedo definir el rectángulo. Y si está definido el rectángulo, voy a poder definir el semicírculo. Y la cantidad de madera me va a alcanzar justo, ¿sí? Entonces, de esa manera, el carpintero usa una fórmula construida por un ingeniero para fabricar sus ventanas, ¿sí? Bueno, eso es todo.